invitamos a nuestro maestro de ceremonia a hacer la presentación del general brigada Juan Urbano Revilla, que va a hablar sobre la ingeniería militar, historia y participación en la defensa y desarrollo nacional. Por favor, el currículum de general. Bienvenido, general. El currículum es el siguiente. El general de brigada del Ejército del Perú, ingeniero civil, Juan Urbano Revilla, nació en Lima, cursó estudios en el Colegio Militar de Alonso Prado. Egresó de la Escuela Militar de Chorrillos el 1 de enero de 1982, obteniendo el primer puesto del arma de ingeniería y el diploma de honor a la mayor calificación de carácter militar de las 86 promoción de los héroes de San Juan de las Flores. Es máster de ciencia en el National Research Strategy por la National Defense University de Washington, con estudios en posgrado en el European Center for Security Studies George Marshall en Alemania y otros estudios castrenses en Canadá, China y Colombia. En el país cuenta con diversos diplomados y maestría en administración. Además es candidato a doctor en ciencias sociales en la especialidad de historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su trayectoria de ingeniería ha sido jefe del proyecto vial de asfaltado Caminos Locales de Tacna. Ha desarrollado la implementación de megaproyectos de viviendas mediante concursos públicos con el fondo Mi Vivienda, así como ha ejecutado obras de infraestructura de mejoramiento de vías e instalaciones militares. De otro lado, ha ejercido en la supervisión del mantenimiento periódico inicial de la carretera longitudinal de la Sierra, tramo 2, en Cajamarca, y en la supervisión del mejoramiento y conservación del corredor vial Huánuco, La Unión, Huallanca, Antamina, en Huánuco. Recientemente, como ingeniero civil, en la supervisión de la construcción del nuevo aeropuerto internacional Chinchero. Bienvenido, general. Estamos aquí para escuchar su exposición. Señor ingeniero Gustavo Cabrera García, presidente de la Real Centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú, en su 125º aniversario de creación. Señor general de división, presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1876 y defensores calificados de la patria. Señores oficiales de las Fuerzas Armadas, distinguidos ingenieros e invitados todos, caballeros aquí presentes. Para quienes habla, constituye motivo de suma honra estar aquí presente en este simposio de la ingeniería en las Fuerzas Armadas, presentando lo que corresponde a la evolución histórica del arma de ingeniería militar y su participación en la defensa y el desarrollo nacional. A la vez, traigo el saludo como ingeniero militar y a la vez ingeniero civil, y también como presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que me honro en presidir. Por ello, el énfasis de esta presentación tiene que ver con el enfoque histórico. ¿Cuál es el origen de la ingeniería en el Perú? ¿Cuáles son las relaciones que se han forjado entre la ingeniería civil y la ingeniería militar? La participación que han tenido a través de la historia en la defensa y en el desarrollo nacional, y también sustentada en el hombre. ¿Qué hace el ingeniero militar a través del tiempo y qué está haciendo en la actualidad? La siguiente, por favor. Ya se ha leído el currículum de mi persona, muy amable por la presentación. Dos grandes temas va a tener la presente exposición. Primero, un desarrollo histórico que lo vamos a hacer muy aligeradamente en vista del tiempo ya transcurrido. Otro aspecto importante es la ingeniería militar contemporánea, desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad. La siguiente. En cuanto al desarrollo histórico de la ingeniería militar,
El periodo es muy amplio, pero entendemos que ahí vamos a encontrar los orígenes de esta ingeniería, su paso en la República y las relaciones, como indiqué, con la ingeniería militar y su participación en la defensa nacional. Y el punto en común, que es la enseñanza de la ingeniería militar. La siguiente. Por favor, adelante. Sí, la ingeniería militar es tan antigua como la guerra. Siempre que ha existido un ejército, este ejército ha necesitado el camino y los puentes y los medios para lanzar sus fuerzas para la conquista de diferentes espacios y a la vez para mantenerlos. Todo ello nos conduce a decir pues, que la ingeniería militar siempre ha existido y ha sido parte de lo que constituye los orígenes de las civilizaciones, el asentamiento de estas y la defensa ante otros intereses de conquista. La siguiente, por favor. Bueno, no vamos a ahondar mucho, pero nosotros tenemos aquí, por ejemplo, de que hay 3 espacios muy identificados, desde la época incaica y preincaica inclusive, los caminos, los tambos y los puentes. A través de esos medios se trasladaban los ejércitos. La civilización incaica pudo ser tan grande porque el espacio que se conquistó a pie, a través de esos medios. Esos caminos los tenemos hasta la actualidad. Los tambos eran las reservas donde se podían abastecer los ejércitos. Ahí tenemos a la izquierda la representación de las pucarás, como era la guerra en ese entonces. Y tenemos los puentes de mimbre o de paja. Eran tan importantes estos puentes que, por ejemplo, sirvieron durante todo el incanato y el virreinato y la independencia. Después de la batalla de Junín, Canterac solo se pudo salvar cuando escapó de Junín y cortó los puentes de mimbre que se tendían sobre el río Apurímac y el río Pampas. Unos puentes tan elevados, de tanta profundidad, que cuando lo visitó el mariscal y presidente Orbegoso en 1834, decía que era casi irracional cómo se podía transitar por esos puentes, y que muchos lo hacían a caballo y otros lo hacían gateando, por miedo, por temor y por ser tan difíciles esos puentes que existieron, y en la actualidad está el puente que Huachaca, que todo ingeniero, considero yo, ingeniero civil en particular, debe conocerlo y lo que está haciendo. Bien, en cuanto a los orígenes hispanos, nosotros tenemos aquí que en el virreinato el principal elemento que es la imagen, la señal, el símbolo, es la fortaleza del Real Felipe, que fue construida durante 27 años, de 1747 a 1774. Fue la mayor fortaleza del continente. Nunca pudo ser capturada ni abatida esta fortaleza. Se construyó con piedras y cal de la isla San Lorenzo, y la mano de obra fue mano de obra local. El virrey Amat Yunet fue el principal propulsor de esta fortaleza, y era de tipo pentagonal, diseñada de tal manera de que cada baluarte podía funcionar por sí solo si es que las murallas hubiesen sido sobrepasadas. Tiene 2 niveles y tenía inclusive capacidad de subsistencia para miles de personas. Hasta la actualidad lo tenemos y ese es un símbolo. Hay solamente 3 fortalezas pentagonales en el mundo. Una de ellas es aquí en Real Felipe, la otra es Mejaca en España y la otra es en Milán. Y tenían la particularidad de estar cerca a una ciudad, porque protegían la ciudad en el siglo XVII y XVIII, en particular de los ataques de franceses, holandeses y franceses que venían hacia las costas del Pacífico. Era parte del sistema borbónico de defensa continental y estaban insertados dentro de lo que se denomina el siglo de oro de la ingeniería militar hispana, como lo voy a explicar más a detalle a continuación. ¿Por qué se decía el siglo de oro? Porque se conceptuaba en el siglo XVIII de que el desarrollo de los pueblos en ese entonces se basaba en el despotismo ilustrado. ¿Qué significaba ello? Significaba de que tenemos el absolutismo, o sea, los reyes como régimen de gobierno, la ilustración del siglo XVII y XVIII que emergía la razón, ¿no? Versus lo que era anteriormente, ¿no?, las creencias religiosas, y a la vez el modo de producción fisiocrático, la teoría de Kessner era la que se imponía, que quiere decir de que el desarrollo de los pueblos se lograba a través del desarrollo de la agricultura, y para ello se necesitaba ampliar los campos de cultivos, los canales de irrigación, etc. Y en eso, a quienes tenía a la mano
las monarquías era a la ingeniería. Y es por ello que la ingeniería militar empieza a ser el elemento de desarrollo en el continente europeo, y es así como se va trasladando ese concepto de empleo de ingeniería hacia el continente americano. Los reyes borbónicos son Carlos III, Carlos IV, y son quienes implementan la ingeniería hispana y la trasladan hacia aquí. Y tenemos ahí las diferentes responsabilidades del Real Cuerpo de Ingenieros, que eran plazas y fortificaciones, academias militares, las enseñanzas que habían ya en Europa a mediados y a fines del siglo XVIII, y caminos, puentes, edificios y arquitectura civil y canales de río y navegación, que ese es el germen inicial de la ingeniería civil que se traslada de Europa hacia el Perú. Carlos IV, ya terminando el siglo XVIII, crea el cuerpo de ingenieros, es decir, ese cuerpo que empieza a dar después unidades de tropa mediante la ordenanza militar de 1803, con los cuales ya las unidades de infantería, caballería y artillería sumaban unidades de ingeniería con tropas y debidamente reglamentadas. Ahí es donde tenemos a los zapadores y minadores. La siguiente, por favor. En la República tenemos que San Martín emite el primer decreto de septiembre de 1822, en los cuales empieza a dar las responsabilidades a la ingeniería. Y ahí se puede ver de forma bien clara que el inspector de ingenieros va a encargarse de todas las obras civiles y edificios públicos, y todo aquello que tenga que ver con la construcción de emplanadas, puentes, cañerías, puentes, etc. Es decir, el comandante general de ingenieros era responsable del progreso, del desarrollo de las nacientes repúblicas, siguiendo la usanza virreinal, como ya expliqué hace unos momentos, ¿no? Es más, estamos en los asuntos de fortificación y defensa, y también lo que es, hermosear los pueblos, decían ahí, ¿no? Más los planos, que vamos a ver cómo se fueron construyendo, cómo se fueron levantando más adelante. Por favor, sigue. Aquí tenemos de que a partir de 1827 al 44 tenemos el periodo de la soberanía nacional, y a mediados ya del siglo XIX se empiezan a hacer los levantamientos topográficos de los caminos, departamentos y provincias. El Estado peruano, cuando se inicia como república, se inicia con prefecturas. Cada prefecto era responsable de su ámbito territorial. Normalmente no salían hacia los otros departamentos, que eran grandes, habían solamente 7 a 8 departamentos, y era responsable de los caminos y del enlace de los caminos, pero había que hacer los levantamientos. ¿Y a quién se encargó? A ingenieros militares. La siguiente, por favor. Ahí tenemos la relación, ¿no?, de grados, nombres y qué departamentos fueron los lugares donde se hicieron los levantamientos correspondientes a inicios y mediados del siglo XIX. La siguiente, por favor. Tenemos ya que también el siglo XIX, a mitad de ello, nos trae la época de la prosperidad, a raíz de tener el guano y el salitre, que son riquezas y que empiezan ya a tenerse como fuente de progreso para el Perú. Entonces había que ordenar la ingeniería. Ramón Castilla vuelve a ordenar la ingeniería en base a la ordenanza de San Martín de 1803. Crea al comandante del cuerpo de ingenieros, el coronel José Domingo Espinar, y el Ministerio de Guerra tiene ya en mente la creación de 2 compañías de zapadores y un cuerpo de ingenieros con arma especial con triple propósito, como se indica ahí, ¿no? Miren qué parecido a la actualidad: en provecho del ejército cuando entra en guerra, en tiempo de paz para las fortalezas existentes, conservación y reparación, y además zapadores en milicias para prestar beneficios y servicios en caso de incendio, inundaciones y otros, lo que ahora conocemos como defensa civil. La siguiente. Bueno, podemos ver que el siguiente presidente, Echenique, también es el que adquiere el primer puente metálico instalado sobre el río Lurí, y lo instalan los ingenieros militares de entonces. Y con el auge del guano y lo que Basadre le llama prosperidad falaz, trajo de todas maneras un crecimiento de poblaciones, una gran dinámica económica, los ferrocarriles que se empiezan a atender en el país y otros más, como los puentes que figuran ahí, el emblemático del puente Quiricana del Cusco de mediados del siglo XIX. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las relaciones entre la ingeniería militar y civil? Como empieza ya a tener mayores ingresos el Estado peruano,
ya la ingeniería militar no es suficiente para poder emplear sus propios recursos y se empieza a contratar ingenieros que vienen de Europa, y entre ellos franceses y polacos, por ejemplo, conocidos Farragut, Chevalier y Malinowski, que empiezan a ser empleados por el Estado para las obras que requiere el Estado, como mencioné, puentes, ferrocarriles y otros más. Y ellos eran llamados como profesionales de las artes liberales. Por ello es que se les empieza a llamar ingenieros civiles para poder diferenciarlos de los ingenieros militares. Y poco a poco la ingeniería militar va dándole ese espacio a lo que ocupa la ingeniería civil. Entonces decimos pues que de la ingeniería militar se separa la ingeniería civil para no confundirse entre ambas. Y las necesidades del Estado ya empieza ya a darle específicamente a lo que la ingeniería militar se dedique a lo que es actividades de defensa. Y las otras actividades de desarrollo pasan a ser cargo de la ingeniería civil. Existe entonces la ingeniería militar y la estatal o particular, porque también empiezan a crearse obras particulares en ese Estado peruano a mediados del siglo XIX, que empiezan a tener dinero como el guano y el saquete. Pero a la vez había que reglamentar la ingeniería, ¿no? Hacerla que tenga estándares de calidad y la enseñanza de la misma. Se crean comisiones, se crean escuelas de ingenieros civiles. Una de ellas no llegó a funcionar, sin embargo están las misiones que tiene cada una de estas escuelas, por ejemplo, ¿no? Y ahí está todo junto: vías de comunicación, comunicaciones hidráulicas, fortificaciones y minas. Pero no llegó a funcionar. 10 años más adelante se aprueba el reglamento del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado, que tiene esas mismas responsabilidades, pero ya solamente en 3 ramos: vías de comunicación y irrigaciones, geografía y minas. Es decir, se separa lo que es fortificaciones, por lo cual queda ya la línea entre la ingeniería militar y la ingeniería civil, y se establece la educación a través de la creación de la Escuela de Ingenieros, que es la actual UNI. La siguiente, por favor. Aquí vale hacer mención a la figura de Halich. Halich era polaco, pero nació ahí en Polonia, falleció en Lima. Pero Halich había sido militar, había estudiado en la Academia de Artillería e Ingeniería en San Petersburgo, o sea, fue un oficial ruso. Y después, más bien, salió de Rusia y se va con los polacos para combatir a los rusos. Y se va después a estudiar a la Escuela de Puentes y Calzadas en París. Y ahí es como se gradúa como ingeniero civil. Y viene luego contratado por el Estado peruano y trae a los profesores y funda lo que es la UNI en la actualidad. Y le da a la UNI un estándar cuasi militar. Porque ustedes pueden ver en la ingeniería civil tenemos a lo que significa, por ejemplo, ¿no? el ingeniero especialista, el ingeniero, el ayudante, el auxiliar, el practicante, etc. O sea, hay como una estructura cuasi militar, y eso viene desde el método que impone Halich, que fue un militar e ingeniero civil fundador de la ONU. La siguiente. ¿Cómo participamos en la defensa nacional en el siglo XIX? La siguiente. Bueno, no voy a hablar en detalles, pero esté bien claro, ¿no? En el combate del 2 de mayo, en la batalla de Arica, tenemos el período de Arica, San Juan y Miraflores, en todos ellos hubo defensas y estuvieron ingenieros, básicamente civiles, que estaban trabajando para el Estado, pero estuvieron ahí presentes. La siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Cómo los ingenieros civiles son agregados al Estado Mayor del Ejército durante la campaña de Lima, en 1880. Y, por ejemplo, jefe de la sección de ingenieros era el coronel Francisco Pazoltán, que era profesor de la UNI, y estaba ahí como jefe de ingenieros, en la reserva. La siguiente, por favor. Se crearon 10 compañías de ingenieros en cuadros, es decir, no tenían tropas, pero estaban ahí los profesionales. Y en una de las compañías, en la quinta, estaba como capitán ingeniero, teniente, subteniente, Bartolomé Trujillo, que era profesor de topografía también en la UNI, y le da el nombre a un batallón de ingenieros en la actualidad que se encuentra en el norte, Bartolomé Trujillo. La siguiente. Pedro Bregallo es una de las figuras emblemáticas, es el patrón del arma de ingeniería militar. Su biografía es ampliamente conocida,
¿no? Explorador, científico, cartógrafo, médico, presente en el 2 de mayo, inventor del Parque del Reloj de la Exposición, es precursor de la aviación mundial y se inmoló en la guerra con Chile pues, preparando un torpeo, ¿no? Y es patrón de armas de ingeniería. Y la imagen que ustedes ven ahí es una fotografía de la Biblioteca Nacional. Ustedes es la imagen real de Pedro Regallo. Así fue nuestro patrono del arma de la ingeniería militar. La siguiente, por favor. La siguiente. La enseñanza. Esto es muy importante porque está uno de los vínculos que a veces no es muy conocido. Conocemos de que en 1896 llegó la misión militar francesa y le dio una evolución institucional al ejército después de la guerra. Y a partir de ahí también se crea la Escuela Militar de Chorrillos y diversas dependencias y unidades de ingeniería. Pero ¿cómo era la enseñanza de la ingeniería en el ámbito civil? ¿O cómo se interrelacionaban? Porque la misión militar francesa trae instructores de infantería, de caballería, y el de artillería veía parte de la ingeniería, pero no estaba separado todavía la ingeniería dentro del ámbito militar. La siguiente, por favor. Después de la guerra con Chile, hubieron varios pedidos para que se dicte instrucción de ingeniería militar dentro de la Escuela de Ingenieros, que ya se había creado, pero no prosperaron estos pedidos. Federico Villarreal, que le da el nombre de una universidad, era uno que había peleado en la guerra con Chile y uno de los impulsores para que se dé instrucción de ingeniería en la UNI, pero no se hacía caso a esos pedidos. Pero en el año 1910, ante un posible conflicto con Ecuador, a raíz del laudo arbitral que iba a dar el rey de España, que estaba a cargo de esto, se hace un llamamiento general. Y ante ese llamamiento general de reservas es donde ya se autoriza para que la Escuela de Ingenieros en 1911 empiece a dar curso para oficiales de reserva de artillería y de ingenieros militares. Entonces ahí recién se establece la enseñanza militar específica y continua hasta la actualidad. Antes hubo intentos a lo largo del siglo XIX, pero las escuelas no llegaron a tener una continuidad. Tanto el Ribagüero creó escuelas, Santa Cruz también, Gamarra también, Castilla también, Cáceres también, pero de estos tres últimos solamente funcionaron 4 a 8 años y cerraban por la vorágine política de ese entonces. Así es. Y por ejemplo aquí tenemos que en la UNI, ¿qué decía el artículo 4 en 1911? Que los alumnos, para aprobar en los cursos militares y ser nombrados en la reserva del arma, los equiparaban, ¿no? Le daban el grado de cabos cuando concluían el tercer año de estudios, de los 5, que era su primer año de instrucción militar. Y así sucesivamente, sargento cuando concluían el cuarto año, jefe de sección al concluir el último año, que era su tercera instrucción militar. Y solamente después de haber recibido un diploma de ingenieros y hacer prácticas en 2 meses, le daban un despacho de alfereces de reserva. Y ahí podemos ver en la fotografía de la izquierda, ahí al centro se encuentra, al centro de la derecha se encuentra el presidente Manuel Prado, que fue inclusive socio acá de la Sociedad Nacional de Ingenieros de Perú, y él había prestado su servicio, fue voluntario ante la eventualidad de la guerra con Ecuador en ese entonces. Así era. Entonces la Escuela de Ingenieros tuvo 2 ramas. Los de la ingeniería militar fueron asignados a aquellos que estudiaban construcciones civiles, mecánicos, electricistas, industrias y arquitectos. Y los que estudiaban minas, o sea, para la minería, eran dedicados al arma de artillería. Y les daban los títulos profesionales y tenían las preeminencias también que correspondían a sus estudios, luego que cumplan con ellos. La siguiente, por favor. En un plan de estudios de modelo, después ya, en 1912, en los 5 años se dio ya la ingeniería militar, ya no en los 3 últimos, sino en los 5 años. Eran el tipo de academias que tenían, ¿no? Fortificaciones, legislación militar, historia, geografía, reglamentos, inclusive hasta telegrafía, telefonía, palomas mensajeras, aerostación en ese entonces, ¿no? Miren todo lo que estudiaban, puentes, ferrocarriles, etc. Así es.
El ejército apoyaba esto y les dotaba uniformes y hacían sus prácticas en los cuarteles de artillería o de ingeniería y daban conferencias. El general José Carlos Marín, siendo capitán, daba conferencias a los alumnos de la UNI. Y los propios estudiantes de ingeniería no se quejaban de ese tipo de instrucción, al contrario, ahí se puede apreciar en el editorial de la revista Ingeniería número 2 del 1913, que ellos estaban de acuerdo porque era necesario que sus estudios se amplíen con los cursos militares, de manera que cuando llegue el momento, todos estos conocimientos se puedan emplear en la defensa y seguridad de la nación. Hay que tener en cuenta que además del problema con Ecuador que había en ese entonces, Chile apoyaba a Ecuador y a la vez el Perú todavía tenía vigente el problema de Tacna y Arica, que no se había resuelto. Es decir, había un espíritu patriótico y de servicio muy grande, en particular para la defensa nacional. Así es. Aquí pueden ver ya fotografías de cómo están uniformados los alumnos de la UNI, ese era el uniforme que tenían, un uniforme muy sobrio. Se puede ver también al profesor Teodoro Elmore, que está la flecha lo está señalando, frente al busto de Halch, y Alberto Regal Matienzo, un ingeniero e historiador muy famoso en ingeniería civil, ¿no? Y bueno, en todo ese periodo, hasta 1927, se tuvieron 168 oficiales de ingeniería militar y 129 de artillería, así casi 300 ingenieros que fueron producto de la enseñanza en la UNI. Y todavía no egresaba un ingeniero de la Escuela Militar de Estados Unidos. O sea, ellos eran los que estaban a cargo en caso de presentación un poquito. Así es. Desfilaron para el centenario de la batalla de Ayacucho, la siguiente. Paralelamente, en la Escuela Militar de Chorrillos, a partir de 1921, es que se crea la sección de oficiales de alumnos de ingeniería. Y aquellos que estudiaban en la UNI podían ingresar al tercer año, siendo del tercer año podían ingresar para ser ya oficiales dentro de la Escuela Militar de Chorrillos. Y en 1928 es donde el arma de ingeniería se activa en la Escuela Militar de Chorrillos. El siguiente, por favor. A partir de 1930 ya egresan los oficiales de ingeniería de manera ininterrumpida hasta hoy, tanto hombres y como a partir del año 2006 las mujeres. La siguiente. En la actualidad son 5 años de estudios, 2 de común, 3 de especializada, más un año como subtenientes de ingeniería. La siguiente. Esta es la segunda parte de la conferencia. ¿Cuál es la participación de la ingeniería militar contemporánea hasta la actualidad en cada uno de esos campos? De la defensa nacional, el plan guía nacional, defensa civil, ayuda humanitaria, desminado, operaciones antárticas y operaciones de paz. La siguiente, por favor. La ingeniería, a lo largo de su desarrollo y evolución, ha dado también nacimiento a otras instituciones de carácter nacional. Al inicio del siglo XX se creó el Servicio Geográfico dentro del Ejército, que da nacimiento a lo que hoy es el Instituto Geográfico Nacional, que todos conocemos la importante trascendencia y labor de este Servicio Geográfico Nacional. También en 1919 se crea dentro del Ejército el Servicio de Aviación Militar, y que es la fuente para el nacimiento tanto de la aviación en la Marina como la aviación de la Fuerza Aérea del Perú. A esto se debe mucho la labor del general Pedro Muñiz Sevilla, fundador de la Liga Pro Aviación, y también es reconocido dentro de la Fuerza Aérea como uno de sus fundadores, ¿no? De igual manera, dentro de la ingeniería militar se desprende el arma de transmisión en lo que es comunicaciones. Esto después de la guerra con el Ecuador de 1941. En el año 87 se crea el Fondo de Vivienda del Ejército, que en la actualidad tiene más de 3.000 unidades inmobiliarias que ha generado en su existencia. Y a partir del año 1972, INDECI, ¿no? Que todos lo conocemos en la actualidad, la gran labor que tiene, y ahora está inmersa dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ¿no? El SINAGERS. La siguiente, por favor. Bueno, es indudable, la ingeniería militar ha estado presente en todos los conflictos a lo largo del siglo XX. En cada uno de ellos podríamos tener una propia exposición, que no es menester, pero sí las presento, ¿no? En particular,
En las últimas, de la Cordillera del Cóndor, Cenepa, Chavite Huanta, en el Braille, contra el terrorismo, han estado presentes los ingenieros militares y han ofrecido su vida en sacrificio. Y tenemos inclusive algunos que han perdido miembros por haber participado en actividades de desminado, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y en el Braille están en la actualidad. La siguiente. Bien, ¿cómo se articula la ingeniería militar para poder participar en la actualidad en el desarrollo nacional? Tiene un comando de apoyo al desarrollo nacional, que es quien se encarga de activar los convenios, organizar todo lo que es la ejecución de trabajos de ingeniería. En la actualidad tiene 20 convenios marcos y más de 21 convenios específicos para tareas de conservación de caminos, rehabilitación de tramos de carreteras, caminos locales, vecinales, etc. Está el agrupamiento y unidad de ingeniería, lo vamos a ver a continuación, y está el servicio de ingeniería, que es quien articula todos los medios, asigna todos aquellos requerimientos que van a tener las unidades y se encarga de las grandes obras de envergadura dentro del ejército. En la actualidad, por ejemplo, está desarrollando 3 grandes programas. Uno de ellos es la movilización y transporte logísticos en la 5ª División de Ejército, en Iquitos, a través de proyectos de construcción y de implementación de chacas de transporte para las vías lacustres. También está encargado de lo que es el proyecto de construcción de nuevas instalaciones militares en la región de Lambayeque, el proyecto CIPAN. Se planea construir un nuevo fuerte con instalaciones completas que reemplacen aquellas que tenían más de 100 años. Y también en el RIMAN está a cargo del proyecto de construcción o reconstrucción de casas militares y a la vez del propio cuartel RIMAN. Reemplazarlos, se tiene previsto ello en el tiempo, porque tiene que tener más de 100 años y es cierto sobrepasada su tiempo de vida y de utilidad. Así es. Estas son las diferentes unidades de ingeniería que existen en la actualidad. Desde el Agrupamiento de Ingeniería Pedro Gallo, que está asignado al BRAIN, específicamente para los trabajos del BRAIN. La primera brigada multipropósito general de división José Carlos Marín Arista, que es la que está encargada de todo lo que son, es una unidad de intervención rápida para lo que es la gestión de riesgos de desastres. Con las unidades de Lima se desplaza a nivel nacional, donde fuera un foco importante ante cualquier eventualidad como la que ya se ha mencionado, ¿no? De terremotos, tsunamis, el fenómeno del Niño, etcétera, etcétera. Tenemos los batallones de ingeniería, de combate, blindados, de construcción, de acción cívica. Están todavía las unidades de asentamiento rural, compañía de ingeniería anfibia, de desminado, de fuerzas especiales, de operaciones antárticas, construcción de viviendas y la compañía de ingeniería Perú, que lo vamos a ver al final. Solamente agregar aquí de que el ejército, para estos trabajos de gestión de riesgos de desastres, en la actualidad ha asignado a estas unidades, en particular las que están en el norte del país, un reequipamiento con equipo mecánico nuevo, más de 90 equipos nuevos entre tractores orugas, motos nivelladoras, cargador frontal, excavadoras, excavadoras y rodillos, más también aproximadamente 90 vehículos entre camiones de volquete de 15 metros cúbicos, también extracto, más remolques para transportar las unidades, camionetas y también torres de iluminación, 30 para hacer trabajo nocturno. La siguiente, por favor. Esta es la ubicación de las unidades de ingeniería, como ustedes pueden apreciar, están en todo el territorio nacional, los diferentes batallones ya mencionados. La siguiente. ¿Cómo participaron en el tiempo en el Plan Vial Nacional? Lo vamos a ver de manera muy rápida. Pase, por favor. ¿No? A mediados del siglo XX, ¿no? Cuando el general José Carlos Marín era ministro, se activa la participación del ejército en el Plan Vial Nacional y tiene 2 ejes de penetración bien definidos y sobre los cuales han transitado ahora todas las compañías de construcción de carreteras privadas, estatales, etcétera. Han transitado por esas calles que fueron, o esas trochas de esas carreteras que fueron construidas por los batallones de ingenieros militares. El número 1, a cargo de la carretera Olmo-Río Marañón, la penetración del norte, y el batallón número 2, a cargo del mejoramiento de la carretera Huánuco-Timoría-Pucallpa, que varios hemos trabajado ahí y en la actualidad todavía se sigue haciendo trabajo de rehabilitación y conservación. Pero se inició desde
del siglo XX cuando se vinieron militares. La siguiente, por favor. Bien, acá hay diferentes tipos de normatividad, ¿no? Que sirve para saber que el ejército se va orientado a las zonas geográficas más difíciles. Carreteras cortas, pero a la vez que tengan una preponderancia de carácter estratégico, ¿no? Y mejoramiento y conservación. Ahí está el ejército donde no puede ir la empresa particular por diferentes problemas que hubo, como en la época del terrorismo u otras, el ejército estaba ahí, presente con su ingeniería militar. La siguiente. Las dos constituciones políticas últimas dan a las Fuerzas Armadas en particular la misión de trabajar en el desarrollo económico y en la defensa civil de acuerdo a ley. Ahí está evidentemente la normatividad. La siguiente. Nuevamente, acá están los proyectos donde han trabajado las unidades de ingeniería en la actualidad. Son proyectos muy importantes a nivel regional que son recordados. Y solamente vamos a ver algunas vistas de manera ilustrativa. La siguiente. Bueno, así se empezó el proyecto vial Olmos-Río Marañón, carretera Misiones Muro. Ahí se puede ver la penetración, cómo hubo, y estamos hablando de 1965. La siguiente. Cómo se empezaron a hacer los trabajos iniciales, ¿no? A pie y llevando pues sobre el hombro los equipos de ingeniería que había en ese entonces. La siguiente. Cómo tenían que trasladarse estos equipos, transportarse pues en chacas a través de ríos, ¿no? Y cómo llegan los primeros vehículos a las zonas pues más necesitadas, ¿no? Estamos hablando de hace casi 60 años, ¿no? Pero ahí estuvo, y ese era el impacto que tuvo en esos momentos, ¿no? Tan importantes para ellos. La siguiente. También estuvo la ingeniería militar en dos proyectos de aeródromos muy importantes, el de Huempí y el de Puerto Esperanza, las puntas de nuestro mapa nacional. El de Puerto Esperanza, que se inició en el año 1993, en el extremo con Brasil, fue tan difícil la construcción que para ello tenían que surcar hacia el Brasil y del Brasil regresar al territorio peruano. Se llegó a pensar que se habían perdido compañías completas con equipos, como no se sabía nada de ellos en ese entonces, ¿no? Pero fue tan difícil que al final se hizo. Este aeropuerto, hoy aeropuerto a cargo de Corpa, Puerto Esperanza, que lo hizo el ejército, y el de Huempí de igual manera. Fue muy difícil porque había que entrar por el Ecuador. La siguiente. Acá tenemos una vista de unos proyectos ya más recientes, ¿no? El trabajo del apartado de calle, donde hubo una experiencia muy buena en la ingeniería militar. La siguiente. Y vamos a tener plantas de asfalto y otros más. Otro trabajo de corte, ¿no? Y trochas en el sector de la sierra. La siguiente. Pistas, veredas en Pisco y en Tarma, como se puede apreciar. La siguiente. Últimos trabajos de instalación de fuentes modulares que ha tenido la ingeniería militar hasta este año, que ha cumplido con todos los convenios que desarrolló, en particular en el departamento de Puno, en Junín, la zona de Saquipo y otros más. Esos puentes modulares tipo acro en la actualidad, que vendrían a ser los Bailey de hace muchos años atrás, que se han instalado y bueno, sirven hasta la actualidad. Continúen. Acá tenemos más vistas de estos puentes modulares, igual también que se han instalado. La siguiente. Otro tipo de construcciones que también ha participado en la ingeniería, como en los Juegos Panamericanos, con estándares ya de carácter internacional. La siguiente. Las SUMARES son aquellas unidades un poco olvidadas. Tal vez la Fuerza Aérea se acordará mucho de ello porque son quienes nos transportan para poder llegar hacia ellas, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en Puerto Esperanza, por ejemplo, ¿no? Y llegábamos ahí, bueno, en Búfalo, año 1986, entonces era pues una zona muy difícil, ¿no? Las unidades militares de asentamiento rural están ahí en la periferia del límite con Brasil, ¿no? Ahí están básicamente ubicadas en el Bran y otra zona de Ecuador. La siguiente. Estas unidades de asentamiento rural tuvieron pues como metas establecer colonias militares agropecuarias, ¿no? Y fue mediante convenios entre el Ministerio de Guerra de entonces con la Agricultura, para un periodo muy corto, y al final solamente se quedó en el ejército. La siguiente. El proyecto piloto Nueva Nazaret fue el primer proyecto piloto y fue el más exitoso de todos los que hubo. El primero siempre se hace bien, ¿no?
permitió el asentamiento de 227 familias con su desarrollo agrícola y fue catalogado por los propios pobladores ahí en Amazonas como el golpe militar en la selva, que era otro tipo de golpe, ¿no? Como se puede apreciar con portas médicas, colegios, mercados, hoteles, capillas, etc. O sea, como debería haber sido a lo largo de todos estos años y décadas ese tipo de proyectos. Lamentablemente no fue así. Continuamos. En suma, en más de 7 décadas la ingeniería militar del ejército ha contribuido eficazmente al desarrollo nacional a través del Plan Vial Nacional con los siguientes trabajos: construcción de más de 4.500 kilómetros, mantenimiento y rehabilitación de 21.500 kilómetros de carreteras, asfaltado de vías locales y departamentales, construcción, mejoramiento de aeródromos y aeropuertos, instalación de puentes, asentamiento de poblaciones, con lo cual se cumplió a cabalidad con la misión constitucional de las Fuerzas Armadas que le corresponde al Ejército, como mencionado. La siguiente. También se ha participado en las emergencias en apoyo a la defensa civil. Es conocido que en el terremoto del 70 se inicia todo lo que es ya la participación orgánica de las Fuerzas Armadas en lo que son los desastres naturales, y aquí es donde se da nacimiento a INDECI. INDECI se crea en el 72, después del terremoto del 70. Estos son los diferentes tipos de trabajo que se hizo con las unidades del ejército y otros más, porque se entiende ya con medios aéreos, ¿no? Del ejército y la fuerza aérea. La siguiente. Catástrofes más recientes, ya lo tenemos y lo conocemos, como el año 2007 en Pisco. Inmediatamente participó el ejército para la remoción de escombros, limpieza, apertura de calles, instalación de albergues y rehabilitación. La siguiente. De igual manera, ¿no? Los fenómenos del Niño, que ya los conocemos del 83, el 98 y el 2017. Las unidades militares que están en la zona con su equipamiento, los batallones de ingeniería, inmediatamente actúan. O sea, no esperan a que se les llegue a dar una disposición, tienen que salir de manera inmediata. Ahora ya orgánicamente dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre. Ahí están las unidades militares, más los equipos que he mencionado, nuevos que tienen en la actualidad. La siguiente. Aquí vemos pues trabajos diurnos y hasta nocturnos también, ¿no? Encauzamientos, normalmente que se está realizando en la actualidad. La siguiente. ¿Cómo fue el apoyo y el transporte de estas maquinarias? En el año 2017 se transportó pues, por barco, ¿no? Y en la actualidad también se prevé, ¿no? Ese tipo de transporte cuando sea necesario, es un método más, la forma más conveniente para hacerlo. La siguiente. Acá están en la carretera central, sabemos de que ese es un cuello de botella para todo, ¿no? Y ahí están las unidades también del ejército que apoyan para el despeje de estas vías, tanto de día como de noche. La siguiente. También hemos dado ayuda humanitaria internacional. El terremoto que hubo en Ecuador en el 2016 fueron ingenieros militares que apoyaron con su personal y medios ante ese desastre en el norte del Ecuador. La siguiente. Operaciones de desminado. Esto es muy importante porque, si bien es cierto, el conflicto con el Ecuador terminó en el año 1998, terminó para unos, pero no para todos, porque los ingenieros militares continúan trabajando en esos sectores, como van a apreciar, ¿no? Había que demarcar el primero 71 kilómetros de la zona del CENEP, y se acordaron dos tipos de trabajo. Primero, desminado de combate, porque había que hacer la colocación de hitos, y segundo, después del desminado de combate, también hacia la línea, hacia la vía que debería llegar al kilómetro cuadrado de Pigüiza, que no se realizó, pero desminado humanitario a lo largo de la frontera, en Tumbes, Piura y Amazonas, porque ahí se habían sembrado minas así a diestra y siniestra, y había que levantarlas. Por ello que continúa el trabajo de los ingenieros militares. Adelante. Para las operaciones de desminado de combate se estableció una técnica propia. No hay aquí recetas de otros países, ¿no? Es netamente el ingenio que aplicaron los ingenieros militares del Ejército de Perú, ¿no? Había que trabajar para la colocación de hitos en la cordillera del Cóndor, que están los sectores, ¿no? Bumburiza, Yopí, Santiago, Lagartococha, etc. Total, 16
de los 31 hitos, porque los otros sí tenían que ser del Ecuador. La técnica propia combinaba pues el empleo de explosivos con una carga de remoción, ¿no? Detectores eléctricos de minas y el sondeo a mano. Y se llegó a tener 0 errores. Usted puede empezar por el helicóptero, se transporta la carga de una plancha de acero. La siguiente. Se siembran los desminadores que caen sobre esa plancha de acero y que van con escaleras para que se pueda colocar sobre la maleza y puedan colocar una cadena de remoción de las probables minas que estarían sembradas en el terreno. La siguiente. Se repliega al personal de desminadores, se los extrae, se hace la detonación y posteriormente nuevamente se siembra a los desminadores ya con su detector y con el sondeo a mano de ser el caso. La siguiente. Con esa técnica se cumplió antes del plazo previsto, a finales del siglo XX, sin accidentes, la colocación de hitos en la frontera Perú-Ecuador. Es un trabajo muy poco reconocido, que muchos no lo conocen, pero hay que valorarlo. Por ello, el énfasis en esta presentación es valorar al hombre, aquel que ha estado ahí, en aquellos lugares donde es muy difícil que asistan los ingenieros de otras naturalezas, como civiles, por la naturaleza del riesgo que había en la zona. La siguiente, por favor. Bien, hablamos también del minado humanitario, de que a través del convenio del Tratado de Ottawa se efectuó a partir del inicio del siglo XXI la destrucción de más de 300.000 minas que estaban almacenadas. Se creó un departamento de contraminas, es decir, para poder hacer estos trabajos. Y se crea la Escuela de Minado Humanitario en el año 2010, que en la actualidad continúa funcionando y está alcanzando estándares internacionales. Se utilizó mucho la enseñanza de corporaciones españoles que han estado presentes ahí de instructores, pero en la actualidad ya está prácticamente funcionando de manera casi, digamos, autónoma. Hasta el año 2021 han destruido una cantidad de minas que ustedes pueden ver, ¿no? Más de 4.500 en la zona de Santiago, 9.000, casi 10.000 en la zona de Cenepa y casi 100.000 en la zona de Tumbes y Piura, de minas antipersonales, pero faltan y tiene como meta hacerlo hasta el periodo de 2024 la cantidad de minas que están indicadas ahí, ¿no? Más de 5.000 minas antipersonales y 108 campos minados en la frontera con el Ecuador, está en el departamento de Amazonas, como parte nuestra. Y hay 2 compañías de explosivos, de desactivación de explosivos que están ahí trabajando, ¿no? La 111 y 116. Ustedes van a poder ver, esa es la zona de trabajo. Ahí se encuentra en el mapa de la derecha la ubicación de Lambayete, el primer recuadro, la primera línea punteada en circular es la escuela de desminado, de donde parte hacia la zona de trabajos, hacia el sector nororiental. Y les voy a presentar a los desminadores. La siguiente, por favor. Estos son los desminadores que están en la actualidad ahí en el Perú. Tengo 3 años realizando trabajo de minado humanitario en el Perú. Soy el técnico de primera Ejército del Perú, Tablera Castillo Ebra. Tengo 13 años realizando trabajos de operaciones de minado en la línea frontera Perú-Ecuador. Soy la suboficial de segunda Ejército del Perú, Yahuanca Cervantes Tarín. Tengo 7 años realizando trabajos de minado humanitario en el Perú. Soy el sargento primero Reganchao, Ejército del Perú, Hernández Díaz Franquilla. Tengo 4 años realizando trabajos de desminado humanitario en el Perú. Nuestro compromiso es dejar un país libre de minas. ¡Libre de minas! ¡Libre de minas! Para ellos, ese conflicto con el Ecuador no tiene nada. Están ahí. Hay que reconocerlo. Por ello les pido un poco de paciencia para terminar con ellos, darles bendiciones de conocimiento a este personaje.
trabajo muy arduo, muy riesgoso. A veces, como muy poco conocido, pero ahí está, es real. Los objetivos para este año 2022 serán los obstáculos 14, 15, 16, 17 y 18 del sector Cenepa y Paisimi. Como uno puede ver, está bien planificado su trabajo, ¿no? Y sigue. Presidente, por favor. De igual manera, la siguiente, la ingeniería militar ha estado en la Antártida desde el inicio, desde la ubicación del campamento antártico. Ha estado la ingeniería militar ahí. La estación científica Machu Picchu fue diseñada, instalada por el equipo de ingeniería militar que se muestra ahí en la diapositiva. Se puede ver todo el trabajo que se hizo para la construcción del campamento y en la actualidad está encargado de la conservación, el mantenimiento, etc. Todo lo que son las instalaciones eléctricas, sanitarias, pintado, en fin, todo lo que corresponde para la operatividad de esa base. La siguiente. Ahí está, tenemos hasta la actualidad 29 operaciones o expediciones a la Antártida, la última se fue en marzo de este año, y también tenemos un video de 1 minuto para que aprecien la Antártida. La siguiente. De apoyo al desarrollo nacional del Ejército. Mantiene a través de los medios asignados la presencia del Ejército del Perú en el continente antártico. La Compañía de Operaciones Antárticas realiza el embarque de los materiales en conjunto con la Marina de Guerra del Perú en el BAP Carrasco, para que de esta manera se cuente con material logístico que permita el cumplimiento de los trabajos asignados en la estación Machu Picchu. El apoyo a las diversas instituciones científicas se realiza mediante el transporte acuático con los botes Zodiac MK5 a diversos puntos de la bahía, Almirantazgo, como también en la laguna del glaciar Cenosco. También se brinda el apoyo con personal calificado en alta montaña para realizar desplazamientos en los glaciares Cenosco, el glaciar Ranch y otros sectores. La Compañía de Operaciones Antárticas, creada por Decreto Supremo número 005-88 del 22 de agosto de 1988. Su misión es asegurar el funcionamiento permanente, operación y mantenimiento de la Estación Científica Antártica Machu Picchu, proporcionando apoyo logístico de comunicaciones y apoyo técnico de ingeniería para la supervivencia del personal técnico y científico, facilitando las actividades logísticas para la ejecución de programas de investigación científica. La Estación Científica Machu Picchu se ubica en la bahía Almirantazgo, Ensenada Manquelar, de la isla Rey Jorge. Desde el año 1988 se realizan operaciones antárticas del continente blanco. A través de los altares, la Compañía de Operaciones Antárticas del Guaje se desplaza durante el verano austral al continente blanco para realizar el mantenimiento y operación de la base Machu Picchu. Bueno, ahí tenemos la materialización de los intereses peruanos en la Antártida a través de un componente de las Fuerzas Armadas, como es el Ejército y los ingenieros de la Compañía de Operaciones Antárticas. Así es, por favor. En operaciones de paz, las Fuerzas Armadas tienen la Compañía de Ingeniería Perú, en la República Centroafricana. Y esta compañía, el mismo nombre lo dice, es una compañía de ingeniería. Los primeros elementos que fueron contingentes, que fueron ganados, fueron netamente de ingeniería del ejército,
y progresivamente se fueron sumando los elementos de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Ahora es un contingente de las 3 fuerzas, al mando de un coronel de ingeniería del Ejército del Perú. Y tenemos ya 8 contingentes, que suman 220 personas y también hay mujeres. Y tienen desplegados equipos mecánicos que han sido trasladados desde el Perú hasta este continente de África, a la República Centroafricana, que tiene un problema muy serio de estabilidad. La siguiente, por favor. Estos son los tipos de trabajos que realiza la Compañía de Ingeniería Perú. Vamos a ver el último video y van a poder apreciarlo, ¿no? El fin es lograr la desmovilización, reintegración y repatriación entre aquellos grupos que están armados y están enfrentados ahí en esta República Centroafricana. Y dentro de ellos hace diversos trabajos. Vamos a ver solamente uno de ellos, el último, que está trabajando en un hospital para que aprecien la calidad del trabajo de ingeniería. La siguiente. Así es. Con esto. El equipo de ingeniería que está trabajando, el equipo que ha aportado desde acá. Para hacer las instalaciones primero en el área donde se va a levantar un hospital de 2002. Lo importante de esta compañía es que ya tiene unos estándares de calidad internacional muy buenos y reconocidos en la actualidad. Y esto pues no es muy difícil, donde normalmente lo mejor es ir a trabajar a zonas fáciles, pero ir a zonas difíciles, donde verdaderamente se requiere un esfuerzo y exigencia. Bueno, ahí tenemos la presencia de este sistema militar. Por último, para terminar con esta conferencia, quiero hacer de conocimiento de que el 18 de octubre, hace unos días, a raíz de una serie de estudios que hizo el Colegio de Ingenieros del Perú, sede nacional, al tipo de educación que se brinda dentro de la ingeniería en el ejército, a los tipos de trabajos que viene realizando ella, muchos de los aquí mostrados, los campos de instrucción correspondientes, las prácticas, la experiencia profesional, ha creado el capítulo nacional de ingeniería militar, de manera similar a lo que existe en los capítulos que conocemos, ¿no? Ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, hidráulica y otras más. Ahora tenemos el capítulo de ingeniería militar. Esto va a favorecer mucho al personal de oficiales en particular, que desde sus inicios van a poder tener la potestad de estar colegiados, y ello va a sumar a su experiencia profesional para cuando se desempeñen en otros ámbitos de la actividad, ya sea civil y dentro de la propia actividad militar, lo que va a dar una certificación de la calidad de los trabajos profesionales que realiza la ingeniería militar y lo que ha realizado a través del tiempo, como se ha presentado en esta exposición. Con ello presento las conclusiones de la misma. La ingeniería militar está presente en la defensa y desarrollo del Perú a través de la historia, que hemos visto. Las relaciones entre la ingeniería militar y la ingeniería civil siempre han sido complementarias en época de paz y guerra, y cada una ha cumplido su rol para el progreso de la defensa nacional. Y finalmente, la ingeniería militar tiene las capacidades para el cumplimiento eficaz de los nuevos roles de las Fuerzas Armadas en el ámbito del desarrollo nacional, la defensa civil y la proyección de los intereses del Perú a nivel internacional, como lo hemos visto en Antártida y en las misiones de paz. Con ello termino la siguiente y agradezco a todos ustedes por la atención prestada y haber permitido rendir homenaje al hombre, al ingeniero militar que está presente en todos los campos de la ingeniería, como se ha mostrado en esta exposición. Muy amable. Quiero invitar al general de brigada, don Juan Urbano Revilla, por favor, que leyeron su currículum, pero creo, adelante, general, no había puesto usted que es presidente del Centro de Estudios Históricos Militares en Perú. Para nosotros es un honor estar tan connotado
general del ejército, conocedor de la historia del ejército y gran amigo, que nos conocemos muchos años y que ya ha participado en otros eventos. Hemos aprendido hoy día un poco más, cada día aprendemos un poco más, y seguramente quiero, si es que no lo sabemos o si lo saben, pero usted mencionó a Teodoro Elmore. Teodoro Elmore fue presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú. Si es que no lo sabía, ya lo tiene para la próxima. Y Teodoro Elmore fue el que fundó la Asociación Nacional Promarina del Perú, siendo presidente de la Sociedad de Ingenieros, de la cual yo soy. Así que son ingenieros que estuvieron cerca a los militares. Y antes que te mencionó también a Federico Villarreal. Federico Villarreal fue el primer secretario de la leal y centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú, de la cual existe una universidad que se llama Universidad Nacional Federico Villarreal. Así que esos datos, tome nota, mi querido general, para la próxima exposición. Y usted siempre menciona la leal y centenaria, que siempre ha estado en la historia de la ingeniería, tanto civil como militar. Ahora sí, le quiero entregar este pequeño certificado como muestra de su colaboración, su aporte y su desprendimiento y su dedicación, porque esto de la historia de la ingeniería militar así nomás no se conoce. Yo sé que usted es una eminencia en esto, ya lo conozco, y cada día hay más datos que usted consigue, más y más. Ya una próxima de repente habrá más información. Gracias, mi querido general. Con su permiso, por favor. Estimado ingeniero Gustavo Saavedra García, presidente de la Leal y Centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú, amigo de la ingeniería militar, amigos ingenieros civiles, verdaderamente agradezco las palabras generosas que ha tenido usted en relación a la presentación que he hecho a todo este digno auditorio. Quiero también, como muestra de agradecimiento por la gentileza de haberme invitado a participar de estas actividades conmemorativas, hacer entrega a la Leal y Centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú de dos obras que también son un punto más de unión entre nuestras instituciones. Una de ellas está relacionada a la historia de la ingeniería militar, que casualmente se ha expuesto el día de hoy, y es esta obra de este año, la ingeniería militar a través de sus 143 años desde la inauguración del teniente coronel Pedro Ruiz Gallo. Grafica mucho de lo que hemos conversado en esta noche. Quisiera que la reciba como un aporte de la ingeniería militar. Y de igual manera, quiero hacer entrega en esta casa patriótica de un presente histórico relacionado al diccionario de los próceres de la independencia nacional, que casualmente iluminan también mucho de los quehaceres que se tienen en esta casa de la historia y del patriotismo, como muestra de que el Centro de Estudios Históricos y Militares del Perú también le da la mano a la Sociedad de Ingenieros del Perú por el progreso y por querer ambos lo mejor para nuestra patria. Con mucho aprecio. Muchas gracias, general. Me olvidaba que esté en este seminario, primero que el botón de los 120 años, se lo voy a dar a usted. Se me estaba yendo en la memoria. 120. Lo tenía acá. Lo voy a poner al otro lado porque está muy condecorado.
con 120 años. 125, sí. 125. Yo tengo 100 años, 120 y 125. Muchas gracias, hermano. Gracias. Vamos a entregarle al capitán. Sé que no le puedo poner ese uniforme porque está prohibido. Quiero invitar a nuestro anfitrión, al general Carlos Alfonso Rafael Ganosa, que nos acompañe, a todos nuestros expositores para tomarnos la foto del aniversario. Por favor, general, acompáñenos, por favor. Sí, por favor, todos los que puedan entrar en la foto, acompáñenme. La foto tiene amplio peso. Haga un equilibrio, si falta alguien ahí, por favor. No lo digan que está lleno. ¿Está bien ahí? ¿Ahí hay más espacio? No, de la Ponte ahí. Ahí hay más espacio. Ahí hay más espacio. Ahora sí. A ver, una más.